Hola amigos de Share Gesed, soy Eli Zulli y en esta ocasión les quiero contar un poco acerca de la historia de Asara B'Tevet, del 10 de Tevet, por qué tenemos que hacer Ta'anit, por qué se hace ayuno y por qué incluso si caen los viernes también no se empuja y se hace el ayuno. Todo esto empezó por muchos años. El profeta Irmiyahu, el Naví Irmiyahu, estaba advirtiendo al pueblo de Israel por la profanación del Shabbat, por el abandono de la Torah que los Yehudim estaban haciendo. Y Irmiyahu les decía justamente en el Bet HaMikdash a la gente, a Am Israel, que si el pueblo no cambiaba, si el pueblo no hacía Teshuvah, si el pueblo no mejoraba, entonces iba a ser destruido por el rey Nebuchadnezzar de Babel, en ese momento que era el rey Nebuchadnezzar. Y así, sin embargo, cuando el Naví anunció en una ocasión esto, la gente dentro del Bet HaMikdash incluso lo quisieron asesinar. Se salvó él, pero el problema es que la gente decía, ¿qué clase de profeta puede hablar dentro del Bet HaMikdash que se va a destruir la casa, el templo mayor, se va a destruir la casa de Boreolam? ¿Cómo puede dentro del Bet HaMikdash hablar de esa manera? Irmiyahu al final se salvó, pero sus palabras no fueron escuchadas. Todos sabían que el ejército de Nebuchadnezzar se estaba acercando, pero de todas maneras estaba Egipto. Egipto era un aliado y confiaban los judíos en Egipto. Egipto nos va a salvar, nosotros somos aliados de Misraim y ellos van a pelear con el pueblo de Babel y no pasa nada, aquí nunca van a llegar. Y así estaban tan confiados hasta que al final, después cuando cayó el pueblo, se acercaron igual los babilonios y empezaron al final, llegaron casi hasta Jerusalén. Nebuchadnezzar llega hasta Jerusalén prácticamente, pero antes en la ciudad de Ribla, allí instaló su campamento. Sin embargo, Nebuchadnezzar le entró un miedo, le entró un terror de acercarse y destruir el Bet HaMikdash. Tenía miedo de que Dios le pueda hacer lo mismo que le había hecho al rey Sanjerib, que había muerto él con 185.000 generales. Entonces tenía miedo que le pase lo mismo, decidió no seguir adelante y mandar a su fiel comandante, su fiel general, Nebuzaradan. Al final, entonces, Nebuzaradan llega y rodea la ciudad exactamente el 10 de Tevet, justamente un día como el Ta'anit, impidiendo que los judíos huyeran, impidiendo que los judíos se pudieran abastecer de alimentos. Entonces trataron incluso de derribar la muralla, pero no pudieron. Boreolam en ese momento decidió que todavía que los judíos podían hacer teshuvah, por lo tanto no pudieron, aunque traían bloques de hierro, barrotes de metal, que traían en cantidades inmensas con burros, con bloques de metal, no pudieron derribar la muralla. Estaba claro que todavía la protección de Boreolam, la protección divina, estaba y no dejaba destruir la muralla. Sin embargo, la situación era muy difícil. Al ser que estar sitiada la ciudad, había falta de comida, se vio muy agravada, había parte de una sequía muy grande. Todo eso provocó que la gente estaba muy desesperada. Ya no tenían lo que comer, comían pasto seco, que estaban llenos de gusanos. Todo eso comenzó a traer epidemias, comenzó a traer plagas, enfermedades. Entonces fue en ese momento de desesperación que el pueblo judío tomó conciencia de todo lo que les había advertido el profeta Irmiyahu. Entonces el rey en ese momento, el rey Sidkiyahu, y todos los líderes judíos se decidieron hacer algo al respecto, como se habían recordado todas las palabras que había dicho Irmiyahu. Por lo tanto dijeron, y si propusieron algo, fueron al Bet HaMikdash y propusieron: Boreolam, Dios, nosotros teníamos los esclavos judíos que eran esclavos pobres, que se habían endeudado mucho con los ricos y no podían pagar, y entonces se tenían que vender como esclavos. Pero la ley dice la halajá de la Torah dice que al séptimo año el esclavo judío debe salir libre. Ellos no lo liberaron porque no querían perder su dinero, por lo tanto seguían trabajando, seguían esclavizándolos después de 7 años. Dijeron: nosotros vamos a cumplir con la halajá, vamos a liberar a todos los esclavos judíos y tú libéranos del yugo, de esta opresión, de este sitio de la ciudad de Jerusalén. Así le propusieron a Kadosh Baruj Hu. Y al final esto tuvo éxito. De repente cuenta el Naví Irmiyahu en el capítulo 37, en el versículo 5, cuenta que el ejército al final se retiraron cuando tenían sitiada la ciudad de Jerusalén. Y pasó un gran milagro. El ejército enemigo de la noche a la mañana había desaparecido, abandonó Jerusalén y se regresaron. Jerusalén se había salvado. Hashem
Akadosh Baruj Hu los había escuchado, todo el mundo celebraba, Akadosh Baruj Hu, nos salvaste, estaban muy agradecidos. Pero lo que sucedió luego es un poco difícil de creer. ¿Qué pasó? Los Yehudim decían, ¿quién nos salvó de los babilonios? Todos los que nos salvó fueron los egipcios, que hicieron la guerra contra los babilonios, por eso se retiraron. No reconocieron que Boreolán fue el que salvó. ¿Qué hicieron los Yehudim? Entonces volvieron a agarrar prisioneros y se llevaron otra vez esclavos, o sea, volvieron a tomar a esos esclavos que ya habían liberado y los vuelven a esclavizar. Era algo tremendo. Entonces, mientras todo esto ocurría, los babilonios estaban en guerra con los egipcios y los vencieron a los egipcios. Entonces ahora volvieron otra vez y Boreolam se enojó y Naví les dijo, ¿cómo? Ustedes habían hecho un trato con Boreolam, un trato con Dios, y al final ahora rompieron ese trato, ustedes se arrepintieron de lo bueno que habían hecho. Dice el Naví, que Akadosh Baruj Hu dijo, me han traicionado, no han concedido la libertad a sus propios hermanos. Así trae el Naví Irmiau en el capítulo 34, en el versículo 17. Entonces, ahora, dijo Akadosh Baruj Hu, la espada, las plagas, el hambre tendrán la libertad de hacer con ustedes lo que sea. Entonces, volvieron de nuevo otra vez los babilonios, rodearon otra vez volvieron a rodear la muralla y ahí sí pudieron romper la muralla, pudieron entrar y después de varios meses en Tisha B'Av destruyen el Bet HaMikdash. Esta es la principal razón por la cual ayunamos el 10 de Tevet, porque ese día fue cuando empezaron a sitiar y empezó toda la calamidad, el hambre que los Yehudim empezaron, y fue cuando comenzó lo que era la destrucción del Bet HaMikdash en la ciudad de Jerusalén. Ese es el motivo por el cual también, aun que caiga viernes, es el único ayuno que hacemos el Ta'anit, aunque caiga viernes, ni Tisha B'Av, ni ningún otro Ta'anit, algunos no caen viernes, los hacemos el día viernes. Pero Asara B'Tevet tiene tanta importancia que por eso ayunamos aún el viernes. Soy Eli Zuli y si Dios quiere, Besat Hashem, nos vemos en el próximo capítulo de Sha'arei Chesed. Gracias.